Hola, bienvenidos al Neuma, el espacio donde todos, más allá de las diferencias, somos uno. Vemos tratamiento en la esquizofrenia. Tratamiento en la esquizofrenia. Vamos a profundizar en este pequeño video cómo abordamos una esquizofrenia desde lo práctico, desde lo concreto. No vamos a ahondar mucho en la patología en sí misma, aunque no vamos a dejar de decir que la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, para sentir, para comportarse de manera lúcida en la vida. Eh, Me quedo con esta expresión, comportarse de manera lúcida, de manera luminosa, con luz. De ahí viene lucidez, de luz. Si bien la causa exacta de la esquizofrenia se desconoce, se presupone que tiene que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de los químicos y estructuras del cerebro. Esta patología se caracteriza por pensamientos y experiencias que parecen estar desconectados de la realidad. Se caracteriza por un habla y un comportamiento desorganizado y lo que esto implica, que es el aislamiento del sujeto. Y se caracteriza por la dificultad en la concentración y en la memoria. Y acá es bueno destacar que hace poco la Universidad del Sur de California, Estados Unidos, publicó en la revista Nature un estudio que muestra en qué parte del cerebro actúa la proteína SAP97, SAP97, una proteína que al mutar genera la esquizofrenia. Aunque no podemos decir que esta sea la única causa. Los estudios sobre el origen de la esquizofrenia continúan. Repito, esto último que acabo de decir es de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. Revista se escribe Nature, ¿sí? El que lo quiera leer, voy a ver si puedo dejar en la descripción el artículo para que lo lean, para que vean en qué parte del cerebro se produce la mutación de la proteína. Seguimos. El tratamiento de una esquizofrenia debe afrontar muchos y muy diversos aspectos. Son parte del tratamiento el paciente y la familia, los dos. ¿Cuáles son las experiencias de la enfermedad? Entonces vamos a adentrarnos un poco en qué siente el paciente, qué le pasa al paciente. Tiene un exceso de distracción, atención sobrecargada, alta sensibilidad, muy alta sensibilidad. Toda persona que convive con una esquizofrenia son hipersensibles y tienen distorsiones. Yo recomiendo que vayan a los videos de semiología psiquiátrica para que vean algunos términos como distorsiones y se familiaricen con el vocabulario que usamos en psiquiatría. El paciente también siente confusión, mezcla de ideas, extrañeza e incomprensión del entorno que lo rodea y una gran dificultad para entenderse a sí mismo. Dijimos
que forman parte del tratamiento el paciente y la familia. ¿Qué es lo que siente la familia? Por sobre todo, angustia. Angustia porque no ven alternativas a la realidad que están viviendo. Miedo ante lo desconocido. Estigma. Hay un video en el que hablamos de estigma. Frustración ante un futuro incierto. Ira por tener que vivir una experiencia dura. Y tristeza por ver sufrir a un ser querido. Estas son experiencias concretas de la enfermedad, basados en patrones estadísticos de cómo lo viven las personas y las familias que conviven con la esquizofrenia. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por empezar, comprender al paciente y a su familia nos va a permitir diseñar un correcto tratamiento. Si yo no tengo un historial del paciente de cómo fue su vida hasta que se desencadenó la enfermedad, enfermedad entre comillas, cómo es la historia familiar, cómo es la convivencia, cómo es todo lo que hace al individuo, al sujeto, todo lo que lo ha hecho y lo ha formado, tenemos que conocerlo, tenemos que indagar, tenemos que preguntar para ver por dónde podemos ir desarrollando la práctica. Los tipos de tratamiento que solemos utilizar en la esquizofrenia son dos. Hay un video también que habla de tipos de tratamiento. En la esquizofrenia puntualmente hablamos de internación o de tratamiento ambulatorio. Todo va a depender de los síntomas del paciente. Si tenemos un paciente con síntomas positivos muy marcados, generalmente se procede a una internación. Cuando esos síntomas positivos relajan, se normalizan, es cuando podemos pasar a un tratamiento de tipo ambulatorio. Es importante acá qué son los síntomas positivos y qué son los síntomas negativos dentro del contexto de esquizofrenia. Un síntoma positivo no hace alusión a algo lindo, hermoso, que me nutre, que me expande. No hace alusión a eso. Y un síntoma negativo no hace alusión a que sea malo, feo, triste. Simplemente se refiere como a las aleaciones de la patología. Por ejemplo, síntomas positivos son aquellos signos que provocan en el paciente situaciones de excitación, alteraciones de la percepción, de la conducta, con los delirios, con las alucinaciones, etcétera, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos de síntomas positivos. Cuando hablamos de síntomas negativos, nos vamos a estar refiriendo a aquellos síntomas y signos que ocasionan una situación de aplanamiento en el paciente. Esto sería depresión, apatía, anedonia, desgano, falta de motivación, etcétera, etcétera. No estamos hablando en contextos de lindo, feo, bueno, malo. Simplemente positivo, exaltación, todo lo que tiene que ver con la parte más explosiva de la patología. Y negativos, síntomas negativos, es la parte más meseta, que es lo que vamos a trabajar en la práctica. Los síntomas positivos los trabaja la farmacología. Y los síntomas negativos son los que podemos, los agentes de salud, trabajar en la vida práctica.
Entonces, los tipos de tratamiento, internación y ambulatorio, en los que se van a utilizar terapéuticas como la psicofarmacología, atención psiquiátrica, atención psicológica, talleres de rehabilitación y también acompañamiento terapéutico. Hay 3 pilares en el tratamiento de la esquizofrenia. Un pilar es el paciente, otro pilar es la familia y otro pilar la medicación. El paciente, con la parte práctica que le toca hacer, que es lo que hemos hablado tanto en otros videos, de la importancia de la rehabilitación psicosocial. Porque esta rehabilitación psicosocial es la que intentará situar al paciente en la vida práctica cotidiana. Es decir, le va a dar una funcionalidad a la persona en su vida. Otro pilar que tenemos que trabajar es la familia, orientándola con el objetivo de reducir la tensión y el estrés que se produce en el seno familiar por la presencia de esta alteración, de esta patología. Y por otro lado, vamos a tener como pilar la medicación, que fundamentalmente es para tratar, como decíamos antes, el desequilibrio químico que se produce en el cerebro. Vamos ahora al paciente. Primer pilar. Siempre es necesario tener en cuenta que la esquizofrenia es una enfermedad crónica, es decir, crónica que perdura en el tiempo, donde pueden haber recaídas. Para disminuir estas recaídas, se recomienda como tratamiento primordial el farmacológico y visitas mensuales a profesionales de la salud, como así también el correcto acompañamiento familiar y la concurrencia a talleres de rehabilitación. Vamos a trabajar síntomas negativos de la esquizofrenia como la falta de motivación o iniciativa, el retraimiento social, la apatía, la insensibilidad emocional, que es como un embotamiento que se produce en el paciente. Vamos al segundo pilar. Perdón, antes de ir al segundo pilar, datos a tener en cuenta. Cuando estamos con un paciente que convive con una esquizofrenia, no debemos intentar persuadir al paciente de su irrealidad. En vez de esto, se debe tener una actitud conciliadora. Es decir, si yo tengo a un paciente que está con un proceso delirante eh, y, y me está hablando y me dice, porque las voces me están diciendo que tengo que ir y prender fuego la habitación donde se guardan los cachivaches de la casa. Bueno, yo no lo voy a persuadir al paciente de que eso es irreal. Le voy a decir, hey, XX, eh, como se llame el paciente, ¿te parece que eso sería lo más divertido? ¿No te parece que sería mejor salir a pasear, a tomar un helado, a jugar a algo? Es decir, le voy a dar vuelta, le voy a cambiar el foco de atención. No le voy a decir, no, son voces que te hablan en la cabeza. Lo voy a distraer de esa situación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no debemos descifrar o interpretar lo que quiere decir el paciente, porque lo vamos a perjudicar. Uno de los síntomas negativos es la pérdida de fluidez verbal.
¿Qué significa este ítem que lo marqué para tener en cuenta? Si el paciente está con un delirio o con cualquier síntoma propio de la esquizofrenia, em, no voy a sentarme a dialogar con el paciente. ¿Y a vos te parece que eso que estás viendo o esa persona que te está hablando, qué nos estará queriendo decir? ¿Qué es lo que tendremos que aprender? No, no. Porque si hago eso, voy a sumergir aún más al paciente en ese mundo, entre comillas, onírico, del que no voy a poder salir ni siquiera yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, como decía antes, a cambiar el foco de atención del paciente. Y otro ítem a tener en cuenta es que no debemos facilitarle la vida al máximo. Porque convivir con una esquizofrenia no lo hace menos persona. Es una persona igual que cualquier otra que puede hacer muchas cosas como cualquier otra persona. Por ende, yo no puedo sentir lástima por mi paciente y facilitarle la vida. Tengo que hacer que mi paciente busque su autodesafío para desarrollarse. Por otra parte, junto con la familia, se debe procurar y priorizar la reinserción en la trama familiar. Luego de una crisis se debe poder lograr de a poco, lento y gradual, que el paciente vuelva a tener responsabilidades. Por ejemplo, para poder trabajar esto, se pueden plantear tareas de dificultad creciente. Es decir, vamos a trabajar la higiene personal. Vamos a hacer pequeños trabajos en casa, solos, pintar, eh, hacer jardín, hacer huerta, poner la mesa, limpiar la habitación. Los pueden hacer solos o acompañados. O bien trabajos fuera de casa, salir a hacer compras, llevar un recado a alguien, lo que sea. Y acá es donde entra fundamentalmente la figura del acompañante terapéutico. Porque ni el médico psiquiatra, ni el psicólogo, ni el enfermero van a estar en estos espacios dramáticos vivencial. Ahí es donde entra la tarea del acompañante terapéutico. La rehabilitación psicosocial en este primer pilar que es el paciente es la más importante, después de la farmacología. La finalidad de la rehabilitación psicosocial, como hemos visto en otros videos, es ayudar a la persona a encontrar nuevas vías de desarrollo personal. Es de interés destacar que lo óptimo sería centrarse en habilidades conservadas y no en las perdidas. Es decir, si yo tengo un paciente con problemas de memoria, un paciente con esquizofrenia que tiene muy afectada la memoria, no voy a centrarme a trabajar en cosas que requieran usar mucho la memoria para evitar que se me frustre el paciente. Esto lo pueden ver en el video de terapia cognitivo-conductual. Para lograr llevar adelante una rehabilitación psicosocial con el paciente, no deben interferir significativamente los síntomas positivos. Es decir, no vamos a poder nunca hacer una rehabilitación psicosocial si el paciente está excitado, está delirando, tiene una sensopercepción alterada. No la vamos a poder llevar adelante. Mediante la farmacología
tenemos que tenerlo al paciente eh, en un estado más lineal, ni excitado ni negativo. Y vamos a trabajar la rehabilitación psicosocial de manera grupal, individual y comunitaria también puede ser. Las formas de trabajo grupal son los grupos de socialización, de formación e información, de apoyo, de autoayuda. Cualquier lugar donde el paciente encuentre contención y posibilidades de reinsertarse en la vida comunitaria. El segundo pilar es la familia. La familia, desde la terapia cognitivo-conductual, no influye en la etiología de la enfermedad, aunque sí va a influir en el curso de la enfermedad. ¿Cómo vamos a trabajar con la familia? Básicamente vamos a hacer terapia y orientación. Este tipo de intervenciones tienen por objetivos la instrumentalización de la familia. Es decir, le voy a dar instrumentos a la familia. Conseguir o tratar de conseguir que la familia aprenda a colaborar en la evolución, recuperación y rehabilitación del paciente. Es primordial trabajar psicoeducación con las familias. Es decir, psicoeducación, educación sobre una patología psíquica específica. Vamos a explicar la etiología, características, sintomatología, pronósticos de la enfermedad que padece el familiar a corto, largo, mediano plazo, instruir en respuestas adecuadas y, por supuesto, brindarle a la familia un espacio de contención y escucha. Todo esto para minimizar conflictos que repercutan en el curso de la enfermedad. Es preciso instruir a la familia en técnicas de comunicación, en estrategias de convivencia. Una familia sana, contenida, instruida, va a ser primordial para tener un paciente sano, contenido y con una vida por delante. El tratamiento farmacológico es la pieza clave y el tercer pilar de la que dependerán el resto de los tratamientos rehabilitadores. ¿Por qué? Porque nos va a disminuir la sintomatología positiva. ¿Y cuál es el mayor inconveniente que encontramos en pacientes con esquizofrenia al momento del tratamiento farmacológico? Que no quieren tomar medicación. Generalmente, no todos por supuesto, pero generalmente los pacientes con esquizofrenia no desean tomar la medicación. Las causas más comunes son por falta de conciencia de enfermedad. El paciente dice, si yo no estoy enfermo, ¿por qué debo tomar medicación? Otra causa son los efectos secundarios que produce la medicación. Hay todos unos efectos secundarios que cuando la persona los empieza a tener, dice, no, yo no quiero tomar esta medicación porque me produce esta otra cosa. La falta de respuesta terapéutica de mejoría es lo que hace que no quieran tomar la medicación, es decir, toman su medicación pero dicen, pero si yo sigo igual, no mejoro, ¿por qué la tengo que seguir tomando? La falta de información al paciente y a la familia, es decir, informarle al paciente por qué toma eso, para qué le va a servir, cuándo le va a hacer efecto, en qué plazo, psicoeducación
sobre la farmacología. Siempre, a todo sujeto, a todo individuo, a todo paciente y su familia, hay que decirles las cosas como son, sin mentiras. Este medicamento te puede producir esto, aquello, lo otro. Te puede provocar esta situación, a que siempre hay que informar a todos sobre el fármaco que está tomando el paciente, sin subestimar el poder de entendimiento que puedan tener. Y otro de los motivos, otra de las causas por las que dejan de tomar la medicación es el cansancio, porque el tratamiento es largo, generalmente de por vida. Entonces acá planteamos soluciones para que los agentes de salud podamos hacer hincapié en la toma de la medicación. Un recurso viable para más aceptación es intentar que el paciente se dé cuenta que está enfermo. Conciencia de enfermedad. El paciente negará estar enfermo, pero reconocerá no estar bien. Allí podemos intervenir diciendo, podemos probar cómo te va con la medicación para solucionar lo que te aqueja. Es persuadir. Entonces, si el paciente me dice, yo no estoy enfermo, pero no estoy bien, bueno, ¿y si probamos con esta medicación? ¿Y si probamos con aquel otro tratamiento? Vamos, recibimos al paciente, lo persuadimos y hacemos lo que es mejor para él. Y algo, un dato no menor, es aconsejable no administrar a escondidas la medicación al paciente porque se pueden generar episodios de violencia. El paciente, dentro de su percepción, dentro de su esquizofrenia, puede pensar que lo estamos queriendo envenenar. Cuidado. Siempre que todo sea natural a la vista de todos y en hacerle ver a la persona que no tiene nada de malo tener una esquizofrenia o cualquier patología mental. La estigmatización es lo peor que le podemos hacer a una persona que tiene algún tipo de injuria cerebral. Somos todos seres humanos por igual. Ninguna enfermedad hace menos a un ser humano que a otro. ¿Sí? Medicación y familia. La familia, como venimos diciendo, debe estar informada de la importancia de que el paciente tome la medicación a partir de la psicoeducación, para así lograr aumentar el cumplimiento por parte del paciente. Es importante para el tratamiento que la familia pueda registrar el comienzo de síntomas que podrían llevar a su familiar a una recaída, para que el médico psiquiatra pueda realizar un ajuste en la medicación. Es decir, si yo psicoeduco a la familia, como veíamos en el segundo pilar, la familia cuando empieza a ver que su familiar empieza a tener como los ojitos un poco desorbitados, brillosos de más, empieza a estar un poco colérico, un poco enojado, un poco sensible de más, pequeños indicios, la familia debe advertirlo para evitar que el paciente tenga una recaída y van al médico antes que se produzca esa recaída que es traumática para la persona que la sufre. Para optimizar el tratamiento farmacológico en el hogar, es posible presentar ideas para mejorar la toma de medicación. Si el paciente se olvida de tomar la medicación, se pueden colocar notas en la cocina, en el baño, etc.
Si no recuerdan si el paciente ha tomado la medicación y no cuentan con un pastillero diario, es útil sugerir que la familia escriba la fecha de toma de medicación en una libreta. Ahora sí, vimos 3 pilares: paciente, familia y farmacología, en un contexto de esquizofrenia. Lo que es importante tener en cuenta, respetando, por supuesto, todos los conocimientos que hay sobre la esquizofrenia, sobre esta patología, enfermedad, es imprescindible que tengamos presente algo que se habló en otros videos. Perdón por repetir que se dijo, que se habló, pero aquel que está interesado en seguir creciendo como agente de salud, eh, es bueno que repase esos videos, porque en uno de esos videos hablamos de realmente, ¿estamos enfermos o llamamos enfermo a todo aquello que es diferente a lo que consideramos como normal? Guarda, si vivimos en un mundo donde todos somos esquizofrénicos, el que no es esquizofrénico, es decir, el normal, sería el enfermo. Nunca hay que olvidar eso. Después tenemos otras líneas filosóficas de la esquizofrenia que nos dicen algo así como que la persona tiene acceso a otras realidades multidimensionales que no las puede encauzar en esta realidad que vivimos nosotros de 3 dimensiones, alto, largo y ancho. Entonces, ¿es verdad esa línea filosófica? No es verdad. Nadie puede aseverar nada, no por el momento, pero a mí, como agente de salud, desde lo personal, si bien justamente apoyo la toma de medicación, la rehabilitación psicosocial, porque es a lo que me dedico, no descarto nunca que puede la esquizofrenia ser, claro que sí, un exceso de información que recibo y como es tanta información no la puedo canalizar, entonces mi cerebro dice alto, me bloqueo, hasta acá llego yo y codifico la información como me sale, con delirios, con alucinaciones, como me sale. Esto es algo interesante que vamos a ampliar en otro video, las posturas filosóficas de la esquizofrenia. Pero por ahora no lo quiero hacer más largo, les dejo un muy cálido saludo y muchas gracias. Muchas gracias. Todos somos uno.